Felicitar a las alumnas de la Facultad de Educación y a la profesora Esther por promover este tipo de actividades, estas jornadas por los derechos humanos, porque efectivamente tratándose de educadores, ¿no?, profesores en formación, que van a tener a su cargo también la formación de las voluntades y la conciencia de niños y jóvenes en el país. Es importantísimo tener presente pues que los derechos humanos, los valores de la democracia son fundamentales en la conformación de la personalidad de los niños y los jóvenes de nuestro Perú. Analizando algunos puntos interesantes y efectivamente también conmovedores de la película, el documental que hemos visto, quisiera incidir en unos 3 o 4 puntos muy rápidamente, ¿no? Uno primero acerca de lo que son los orígenes de esta violencia que vivimos en aquellos años, principalmente del 80 al 92, en lo que se ha denominado el conflicto armado interno en el Perú, que significó cerca a 80.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, ¿no? Muchos de esos desaparecidos siguen ahí presentes en el escenario nacional cuando vemos las familias, ¿no?, los deudos que siguen llorando a estas personas que desaparecieron y de tiempo en tiempo siguen apareciendo por ahí las fosas clandestinas, ¿no?, donde fueron enterrados muchas de estas personas. Pero entonces, analizar estos años terribles, los años de la barbarie, el horror en que vivimos en el Perú en aquellos años, significa tener presente lo que ocurrió, tener memoria histórica de todos estos acontecimientos y, en ese sentido, un punto importante es tener conciencia de los orígenes, de por qué se produjo esta violencia que soportamos en aquellos años. Es claro que los orígenes de esta violencia que nos atenazó hunde sus raíces en la historia del Perú y especialmente en lo que se pueden llamar la presencia de algunos factores que han influido y siguen influyendo hasta el presente en el desarrollo de los seres humanos en el Perú. Esto es lo que nuestro maestro González Moreira llamaba los factores disortogénicos en el Perú. Es decir, la presencia de algunos factores socioeconómicos, socioculturales, que afectan al desarrollo psicológico de las personas en el Perú. Y estos factores están presentes hasta la actualidad, ¿no? Hay un primer gran factor que es la pobreza extrema. Seguimos teniendo una buena cantidad, casi cerca del 50% de peruanos que viven en condiciones de pobreza extrema. A pesar que se ha hablado del crecimiento económico en los últimos años, pero ese es un crecimiento que no ha repercutido en términos de justicia y de distribución económica y social en todo el Perú. Tenemos el otro factor, el otro gran problema de la marginación social y la exclusión, ¿no? Esto ha sido también muy claro cuando hemos visto que históricamente el Estado peruano no tuvo esa capacidad, ¿no?, de integrar a las grandes mayorías que conforman este país tan diverso, tan complejo. No pudimos integrarlos históricamente en un solo Estado, en una sola república. Junto con eso también hay otros factores, ¿no? El problema del racismo, el problema del desprecio, especialmente a los pobladores de las zonas rurales, especialmente a los hablantes de lenguas originarias, ¿no? Es sintomático también señalar, ¿no?, que casi el 80% de las 80.000 víctimas eran quechohablantes, fueron quechohablantes en el Perú, ¿no? Entonces, hay todos estos factores que se entrecruzan y constituyen, como se ha visto, ¿no?, una especie de bomba de tiempo que en algún momento tenía que estallar.
porque las clases dirigentes en este país nunca quisieron construir una verdadera república, nunca quisieron construir una verdadera democracia, nunca actuaron con la visión de país, obnubilados seguramente por la lógica de la gran ganancia. En ningún momento les interesó construir un país integrado, una verdadera república. Hay todo un problema ahí de miopía o de ceguera de las clases dirigentes y de los gobiernos que hemos tenido en la historia republicana. Y entonces por algún lado tenía que explotar esta especie de balón de gas, ¿no? Encontrar una válvula de escape de toda esa violencia acumulada durante siglos. Y encontró esa válvula de escape a través de estos actores y protagonistas de esta rebelión que se dio en el país, encabezada y jefaturada efectivamente por un líder mesiánico, dogmático, y que encontró las condiciones sociales, culturales y educativas para poder imponerse en grandes sectores de la población desde un principio, ¿no? Acá hay un dato interesante. Sendero Luminoso aparece en la Universidad de Huamanga. Sendero Luminoso, en principio, llega a captar, digamos, conciencias y voluntades de estudiantes universitarios, ¿no? Y luego se expande por Ayacucho a través también de la red de los maestros, de las redes magisteriales. O sea, es un punto importantísimo a tenerlo presente, ¿no? Porque Sendero Luminoso en ningún momento llegó a ser un partido de clase obrera. O sea, no había militancia obrera, no había células, no había comités obreros en Sendero Luminoso que se decía Partido Comunista del Perú, Partido del Proletariado. Fue básicamente un partido de estudiantes universitarios, de profesores y en algún momento ya de pobladores, ni siquiera de campesinado. Pero entonces ahí también vemos otro problema, ¿no? El problema de la educación en el Perú. Una educación que históricamente también ha sido una educación dogmática, una educación repetitiva, una educación autoritaria, ¿no? Autoritaria, donde el maestro se cree el poseedor de la verdad y el alumno es un ignorante que no sabe nada. Ese tipo de educación dogmática y autoritaria es la que ha hecho mucho daño en el Perú y lo sigue haciendo. Y por eso es importante tenerlo presente, tener conciencia de eso, porque eso tiene que cambiar también, ¿no? Quisiera completar esta reflexión a propósito del documental que hemos visto, entonces, señalando esos orígenes del problema de la violencia que hemos vivido y señalando también cómo en un momento determinado pues se desata el conflicto armado interno, la acción de Sendero Luminoso que finalmente llega a imponer una línea de acción terrorista, es decir, tratar de convencer, ¿no?, a la población, no por argumentos racionales de que este era el mejor camino, no en el afán ni tampoco de construir una hegemonía cultural e ideológica en el país, sino era bajo la lógica del terror, ¿no?, del terror impuesto. Y se encuentra con unas Fuerzas Armadas que igualmente actúan de la misma forma, ¿no? Ingresan las Fuerzas Armadas al conflicto armado y entonces estamos frente a dos fuerzas que actúan con la lógica de la barbarie y del terror, ¿no? Esto fue posible entonces bajo esas condiciones sociales, económicas, culturales, condiciones educativas también que se dieron, ¿no? Y luego pues de los gobiernos que intervinieron en este enfrentamiento al terrorismo, como fue el gobierno de Belaúnde, de Alan García, nos llegó pues Fujimori, ¿no? Fujimori también podemos entenderlo como un heredero del terror, ¿no?
Fujimori solamente es explicable bajo esas condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que se daban en aquel entonces, ¿no? Y como buen heredero del terror, el fujimorismo también impone luego un régimen de terror, ¿no? Esto significa la destrucción del Estado de Derecho, la destrucción de la democracia, la destrucción de las instituciones básicas del país, ¿no? En ese clima de destrucción de la democracia, el fujimorismo crece, se impone. Efectivamente, esto también es importante tenerlo presente porque hemos estado cerca, ¿no?, de volver a ese tipo de régimen, como vivimos ya en el pasado. Quisiera concluir señalando que esta película, que este documental, entonces nos presenta, ¿no?, la importancia de lo que es, en primer lugar, la memoria histórica, el no olvidar, no ignorar y no olvidar lo que nos pasó en el Perú en aquellos años terribles de la barbarie, y por otro lado, valorar, ¿no?, valorar en su verdadera dimensión lo que es la democracia, ¿ya? La democracia con su respeto al otro, ¿no?, la democracia con la valoración de lo que son las minorías, la democracia como un régimen donde hay instituciones, donde hay normas, donde hay ley, donde hay derecho, ¿no? La democracia que es el único régimen, por lo menos hasta lo que conocemos, que nos permite vivir en libertad, ¿no? En ese sentido, los profesores, los maestros, aquí en la universidad, y también las fuerzas políticas, ¿no?, que están presentes hoy día en el país, van entendiendo que el valor de la democracia y el respeto a los derechos humanos es realmente algo subversivo, si queremos llamarlo así, ¿no? O sea, ser un verdadero demócrata, un verdadero defensor de los valores institucionales de la democracia, es avanzar en la transformación de este país, donde precisamente no tuvimos eso. Era un país, y en buena parte todavía lo sigue siendo, pero estamos planteando el cambio, ¿no? Un país con anomia, anomia social, anomia institucional. Anomia quiere decir ausencia de normas, ausencia de leyes, ausencia de autoridades. Un país o una sociedad en donde cada uno hace lo que quiere, ¿no? Donde cada uno, en la medida de lo posible, trata de sacarle la vuelta a la norma o a la ley, y se impone este régimen, este estado de cosas en donde predomina el individualismo, ¿no?, más absoluto. Entonces, nosotros no queremos volver al pasado, ¿no? No queremos volver a ese régimen de miedo, por eso se llama la película Estado de Miedo, ¿no? Un Estado, una sociedad con miedo, con terror, con pánico, en donde todo fue posible. Nosotros siempre recordamos la experiencia con el nazismo en aquella época en Alemania, ¿no? ¿Por qué se impuso Hitler? ¿Por qué se impuso el nazismo? Porque se generó un estado de miedo, de terror, de inseguridad hacia el futuro. Ahí Hitler tuvo acogida entre millones de alemanes. Acá en el Perú, guardando las distancias, vivimos pues ese estado de miedo, ese estado de terror, que esperemos nunca más vuelva a repetirse, ¿no? Eso es lo que quería comentar, de repente seguir conversando con los colegas de la mesa.